prácticamente un año conocimos de esa crisis humanitaria que se estaba dando por la migración de niños, de menores de edad, que sin compañía viajaba desde Centroamérica pasando por México hasta Estados Unidos en condiciones de extrema vulnerabilidad y arriesgándose a todos los peligros prácticamente imaginables en este tránsito sin documentos hacia Estados Unidos, en la mayoría de los casos buscando reunirse con familiares que ya están allá. Pero, ¿qué pasó con esta crisis? ¿Dónde quedó? ¿Se solucionó? ¿O desapareció? ¿O qué fue de ella? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Y me da mucho gusto, como ya lo hizo en aquel momento, que esté con nosotros Gretchen Kuhner. Muchas gracias por estar con nosotros. Gretchen, ella es directora del Instituto para las Mujeres en Migración. Y me da mucho gusto también que esté con nosotros Salvador de la Cruz, que es coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Vamos a entrarle al tema y si quieres empezamos con la pregunta que acabo de lanzar al aire, porque en efecto es frecuente que de repente algunas noticias irrumpan en la agenda pública y luego se van diluyendo, desaparecen y no volvemos prácticamente a saber, como si se hubieran solucionado en el camino. Pero cuéntanos tú, ¿en qué momento se encuentra o qué ha pasado? Lo más relevante para entender en dónde estamos ahora. Ok, bueno, el año pasado, como se acuerdan, teníamos las imágenes de los niños y niñas llegando a Estados Unidos y luego creo que llegamos a 64,000. También teníamos muchas familias que no se hablaba tanto, teníamos el mismo número de familias, entonces desde el lado de Estados Unidos, estos niños y niñas entraron en un sistema especial. La vasta mayoría fueron puestos a disposición de sus familiares, sea papá, mamá o algún familiar. Y hoy en día muchos, la gran mayoría, todavía están esperando un procedimiento inmigratorio. O sea, de esos 64,000, la mayor parte sigue viviendo, digamos, en los centros, no sé cómo, centros migratorios. No, al contrario, se quedaban muy poquito tiempo en estos centros migratorios y si tenían familiares, los familiares vinieron por ellos. Lo mismo pasaba con las mujeres que estaban entrando con niños y niños. Si tenían familiares, se podían ir con sus familiares. Claro, están en un procedimiento migratorio, pero las cortes están tan saturados que no han podido procesar todos estos casos. Entonces, en Estados Unidos, pues poco a poco hay temas de integración, de escuela, de procedimientos migratorios, pero estos que llegaron el año pasado, la vasta mayoría siguen ahí. Okay. Ahora, Estados Unidos abrió al mismo tiempo 3 centros de detención familiar, ¿no? Entonces, las mujeres que están entrando con niños y niños ahora sí están siendo detenidas, que es algo importante. Y ahora lo que vemos este año, si queremos como hablar del presente, lo que tenemos es que México está ahora jugando ese papel de contención. Entonces no vemos los niños y niñas cruzando la frontera en esta situación que teníamos el año pasado, pero ahora tenemos a el Instituto Nacional de Inmigración y otras autoridades jugando el papel que estaba jugando Estados Unidos el año pasado. ¿Compartes tú esa visión? México se quedó, digamos, un poco como el policía. Sí, totalmente. Pues también lo ha dicho usted. Puede que hace aproximadamente un año esto era un tema muy candente, muy mediático, muy politizado, ¿no? Un negocio muy alto nivel y donde se puso mucho el foco. Pero antes ya estaba ocurriendo todo este fenómeno. Seguimos con él y va a seguir ocurriendo. ¿Cuál ha sido, dónde se está metiendo ahora el tema más candente? Para lo que sirvió el poner tan en el foco ese fenómeno es para justificar la actitud que Gretchen ha descrito y que usted también está señalando respecto al Estado mexicano. Estados Unidos en un momento dado, y que desde luego no fue hace un año, hace más tiempo, decide que su frontera sur ya no es la frontera de Arizona, Nuevo México, California, Texas, con los estados mexicanos con los que concomita, Sonora, Coahuila, Baja California. Decidió que su frontera
era esta frontera, era nuestra frontera donde estamos, el centro Fray Matías de Córdoba, la frontera sur de México con Guatemala sobre todo, y también con Belice, pero sobre todo obviamente con Guatemala. Decidió que esa era su frontera, externalizó su frontera y encargó sobre todo a México, pero también Centroamérica tiene un papel en esto, encarga a México que haga de, como usted ya lo ha llamado, por decirlo así coloquialmente, de policía, ¿no? de guardián de su frontera. Y ahí desembocamos en el llamado Programa Integral de la Frontera Sur y en otras medidas que se están implementando para que México ejerza de ese papel, y evidentemente que se está notando, ¿no? Que está afectando mucho, no solo a la población migrante y refugiada que llega de Centroamérica, sino pensamos que incluso a la población local en los estados afectados, en el sur de México. Ahora, desde hace un año había, digamos, hubo pláticas y trataron de llegar a acuerdos ambos gobiernos para, en ese momento se decía, para tratar de atacar el problema desde el origen. Es decir, no solamente los que cuando llegaban a la frontera de Estados Unidos, sino incluso desde las poblaciones expulsoras. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que dijo UNICEF que haría, ¿no? Tratando de contribuir a disminuir los incentivos para que abandonaran, para que salieran y trataran de cruzar la frontera. Y junto con eso, un programa que entiendo que también había sido negociado entre ambos gobiernos sobre consulados, capacitación a los consulados mexicanos en Estados Unidos y me imagino que también hacia abajo. Sí, se pusieron de acuerdo, hicieron muchos acuerdos. El problema es que en un año es imposible cambiar las condiciones de violencia, de pobreza que está causando que las personas tengan que salirse de sus países. Entonces, lo que hacen los países es trabajar en el corto plazo, y el corto plazo fue la emergencia, y la emergencia un poco es la contención. Entonces, realmente al año lo que estamos viviendo es el Congreso de Estados Unidos prometió asignar mucho dinero, no hablaron de $1 billón, no sé, para trabajar en los países de origen, para que las personas pudieran trabajar, para que no estuvieran con situaciones de violencia. Pero desafortunadamente el Congreso de Estados Unidos no asignó ese dinero para ese tipo de actividades, porque estos son planes de largo plazo. Y muchas veces los plazos políticos son mucho más cortos, y esto fue lo que llamaron una crisis humanitaria. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos revisando las estadísticas de la Iniciativa Mérida, y este año el Congreso de Estados Unidos, en este pilar de Iniciativa Mérida que se llama Frontera del Siglo XXI, ha asignado $86.6 millones para contribuir, como dice Isal, ¿no?, a la contención en la frontera sur. Okay. Entonces, ahí bajaron tecnología, están instalando 5, lo que llaman centros de atención integral al migrante, que realmente son edificios muy grandes en puntos no tan fronterizos, sino hacia adentro, donde están revisando a todas las personas, y están todas las autoridades como en una línea, revisando autobuses, personas, todo lo que pasa por estas carreteras. Entonces, eso es lo que tenemos al día de hoy, no tanto estos programas de largo plazo, que también hay algunos programas de desarrollo, etcétera, pero esto es algo que se va a tardar más tiempo. ¿Cómo están viviendo ustedes eso? Ese dinero, ¿cómo están viendo que se está aplicando? Ya nos adelantó algo, Gretchen, pero ustedes están haciendo inspecciones en la frontera, ¿cómo están, digamos, tomando pulso de lo que ahí está sucediendo? Y nosotros también monitoreamos un poco las cifras, los presupuestos, las cifras de detenciones, de deportaciones, sobre el papel, ¿no? ¿Y qué tienes? Pero tanto como hablar de eso, yo quería hablar de nuestra experiencia en el terreno, ¿no? Nosotros estamos allí en la mera frontera, en Tapachula. Y la observación directa que tenemos es, para empezar, el nivel de retenes que hay, no solo, por supuesto, en la línea fronteriza. Para el concepto de frontera, en este modelo de control fronterizo no supone una línea que separa a los estados. El concepto de frontera entra cientos de kilómetros adentro, y, por ejemplo, el ejemplo que siempre ponemos es que para ir de Tapachula, la ciudad casi fronteriza en la que estamos, en el centro Fray Matías de Córdoba, a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado,
podemos llegar a pasar hasta 10 retenes y a veces más. 6 retenes a veces, 10 retenes, de muy diversos cuerpos de seguridad, fuerzas de seguridad del Estado que va desde el Instituto Nacional de Migración, pero también Armada, Marina, pero Gendarmería, eso es con otro propósito, es el asunto de lucha contra el narcotráfico, combate al crimen, o todos están sirviendo, digamos, para filtrar. El análisis que compartimos muchas organizaciones es que desde luego todo este entramado de cuerpos de seguridad de Estado desplegados a raíz del programa integral de la frontera sur no responde solo a una lógica de control de la frontera, a una lógica del control migratorio. Evidentemente que puede responder también a un control del tráfico ilegal de tantas cosas que ocurren, armas, droga, trata de personas, puede responder a eso también, pero hay un tema también muy delicado. Al final lo que tenemos es un territorio y una población local controlada también, hay un nivel de control social tremendo. Pensamos que eso tampoco es casual, que eso está planeado. En los retenes caemos todos, los extranjeros, los locales, todos pasamos por el retén. El trato a los centroamericanos, ¿cómo es cuando, por ejemplo, detienen a alguno? ¿Qué sucede con él? Pues tenemos testimonios bastante preocupantes, evidentemente. Nosotros trabajamos cotidianamente con personas que sufren privación de libertad por razones migratorias, es decir, no han cometido delito alguno, pero sin embargo pueden pasar días, semanas o meses en detención a la espera de resolver su procedimiento migratorio o procedimiento de solicitud de refugio. Los testimonios que nos trasladan son muy preocupantes, es decir, en esta refriega de bájate del tren, te agarro en el camino, bájate del autobús, muchas veces hay violencia y muchas veces hay extorsión también. Okay. Y registramos muchos testimonios muy preocupantes al respecto, y desde luego hay un nivel de impunidad muy alto, es decir, una persona que no tiene... que es extranjera, que no tiene permiso de residencia ni de entrada a México, que le han agarrado ya tierra adentro, en Tapachula o en Arriega o en el estado de Oaxaca. Claro. Y que está en esas circunstancias, está en la absoluta indefensión, no tiene información de cuáles son sus derechos, no tiene defensa legal a su alcance en la inmensa mayoría de los casos, y está a expensas de lo que van a hacer con él. Y si ha sido víctima de un delito, de una agresión, en el momento de la detención, en otro momento de su proceso, pues difícilmente va a poder acceder a la justicia, ¿no? Y tener una reparación, y ni siquiera a veces tener una atención médica adecuada a las lesiones que ha sufrido. La verdad que a ese respecto también tenemos... testimonios muy preocupantes, pero yo quería insistir en la vinculación que tiene todo este despliegue militar, no solo con el control migratorio, sino con el control de la población, que tiene que ver con todos los proyectos que hay planeados en la región, no solo el estado de Chiapas, también Tabasco, también Oaxaca, también Veracruz, y que necesitan cierto control social, ¿no? Para que cuando llegue la protesta hacia esos proyectos que tienen que ver con minería o con proyectos energéticos, pues hayan fuerzas desplegadas que puedan controlar esa protesta social. Entonces pensamos que también ahí hay una bomba de relojería preocupante. Ahora tú dices testimonios en general preocupantes, y yo te preguntaría de lo que ustedes han podido seguir en el último año, digamos, el flujo, porque dentro de los vulnerables, por los más vulnerables, entre ellos obviamente mujeres y niños, ¿el flujo de niños sin compañía es el mismo que antes? ¿Ha bajado, ha disminuido? ¿El de mujeres baja, sube? ¿Cómo se comporta? Estamos viendo a través de México que los flujos, o sea, que todavía hay mucho flujo, porque, bueno, lo vemos en las detenciones. Ha aumentado, dependiendo de las edades, entre un 80 hasta un 130% en las detenciones. Eso nos demuestra que México está deteniendo a mucho más personas. No significa necesariamente que los flujos están aumentando, porque siempre nos tenemos que medir por detenciones, pero lo que sí sabemos es que México está deteniendo tanto niñas y niños no acompañados, pero también muchos acompañados, ¿no? De mujeres. Entonces, también los flujos, lo que está pasando, porque desde que anunciaron el programa Frontera Sur en julio del año pasado, también una de las tácticas es bajar a las personas del tren, ¿no? Pero la mayoría de las personas que viajaban... De la bestia. Ajá. Entonces, lo que vemos es, los bajaron de la bestia, pero no hay ninguna alternativa.
Entonces, mucha gente está caminando muchísimo más, pero las mujeres y las familias en general no eran las que tendían a subirse a la bestia. Más bien, las mujeres o mujeres con niños y niñas han viajado siempre en taxi, en otros coches, en camiones y en autobuses. Entonces ahora estamos viendo mucho más, como dice Sal, muchos más retenes, pero no retenes solamente en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca. Hay retenes por todo el país. O sea, se ha ampliado. Vamos, tengo que hacer un corte comercial rapidísimo y volvemos, regresamos aquí a seguir analizando este programa Frontera. Al inicio del programa, hace un año prácticamente, una crisis humanitaria llevó los ojos casi de todo el mundo a lo que estaba sucediendo con la migración de niños sin compañía de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Estamos platicando qué pasó desde entonces, dónde está hoy el problema, qué ha sucedido con ese fenómeno. Estamos hablando con Gretchen Kuhner, que es la directora del Instituto para las Mujeres en Migración, y con Salvador de la Cruz, que es coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Una cuestión que ha subrayado, por ejemplo, UNICEF, ha sido la necesidad de capacitación, no solamente de las policías, sino en los centros donde se llevan a los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, para, digamos, que tengan una mayor preparación para aplicar protocolos de trato y respeto a los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué está pasando con eso? Los protocolos parece que ya están, ya se conocen, se aplican, se tienen, no se tienen. ¿Qué hay de eso? En términos de capacitación, pues yo estaría de acuerdo con cualquiera en que todos los actores implicados en el trabajo con personas adultas o con niñez y adolescencia migrante y refugiada, necesitamos mayor fortalecimiento, mayores capacidades técnicas, etcétera. Las organizaciones sociales, los organismos internacionales y desde luego los actores de las instituciones del Estado. Pero sinceramente yo creo que el foco no es exactamente ese, la prioridad es una cuestión de voluntad política. UNICEF, que usted lo ha nombrado, pues participó muy activamente el año pasado y siguió este año dándole seguimiento a la promulgación de una ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes que contemplaba evidentísimamente también a los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. Pero además trabajó, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos la elaboración de este protocolo. Y trabajó en los protocolos de atención a la niñez no acompañada, etcétera. Es verdad. Pero aquí la cuestión es que si atendiéramos a la legislación vigente, la propia ley de migración, la reciente, ya tiene 6 meses, esta ley federal de derechos de niños, niñas y adolescentes, y al despliegue en políticas públicas que tienen que tener eso, y al derecho internacional que ha amonestado a México en varias ocasiones, lo que tendríamos que tener es un escenario donde no se detienen a niños, niñas y adolescentes por su condición migratoria. Porque eso, además de ser francamente inhumano desde el punto de vista del derecho internacional y de la legislación de la República Mexicana, es ilegal. Y tenemos que terminar con ese modelo y dar alternativas, porque como ha dicho Gretchen, la situación de pobreza, pero sobre todo de extrema violencia social y política que vive el Triángulo Norte de Centroamérica, no tiene lamentablemente solución ni a corto, ni a medio, ni a un plazo visible en el tiempo. El nivel de descomposición social es altísimo en esos países. Y las familias van a seguir prefiriendo que el niño de 14 años o la adolescente de 16 salga de su hogar y salga hacia el norte antes de que quedarse a la espera de que le reclute la Mara o de que le violen a la niña o de que le asesinen al niño a la propia policía porque ya está metido en maras. Y van a querer seguir saliendo. La respuesta no puede ser detención. Por supuesto que sería difícil no estar de acuerdo en que el ideal es que no haya ese tipo de detenciones y que puede ser, como tú dices, contrario incluso a la legislación, pero se siguen dando porque la cantidad de las gentes que pasan, como tú mismo lo has señalado, de expulsiones es enorme. Y mientras tanto, al menos lo que necesitaríamos es que esos protocolos se aplicaran. ¿Se está haciendo, Gretchen, o no? No, todavía no se está haciendo. Como dice Sal, debería el Instituto Nacional de Migración debería derivar todo lo niño o niña al DIF.
el DIF no tiene o dice que no tiene la capacidad para recibir, como tú dices, no tiene capacidad para recibir a todos estos niños y niñas. Entonces, ahí está el problema, uno de capacidad, otro de voluntad política, y que tienen que trabajar sobre lo que se llama la determinación del interés superior del niño y niño. Pero es muy difícil en México porque México está en medio, ¿no? Porque cuando los niños y niñas llegan a Estados Unidos, una de las ventajas que tiene Estados Unidos es que la vasta mayoría tienen algún tipo de familiar. Tienen mamá, papá, tienen algún tío. Tienen dónde ponerlos. ¿Dónde ponerlos? Aquí en México es muy difícil. Entonces, realmente, si esto es un problema regional, y estamos pensando en niños y niños, no como migrantes primero, que es un paradigma que tenemos que cambiar, deberíamos de tener un sistema regional donde México podría decir, nosotros hicimos esa determinación, hablamos con cónsul, con familiares, con los mismos niños, con papá o mamá o quien esté en Estados Unidos, y hemos determinado que el mejor lugar para el niño es Estados Unidos, México o su país de origen. Pero para tener ese tipo de acuerdo regional tendremos que tener la voluntad política de todos los países, y esto hasta la fecha no ha ocurrido. Entonces para México es muy difícil porque pueden hacer lo que deberían de hacer una determinación que el niño debería de estar con sus papás en Estados Unidos, pero no está permitido. O sea, digamos, es el peor de los mundos, porque es el donde están las mayores presiones, las mayores exigencias y los menores, digamos, posibilidades para poder reaccionar. Efectivamente, yo quería también subrayar, completar un poquito lo que cuenta la compañera Gretchen, con que siempre pensamos en este fenómeno como una cuestión de que México es una especie de territorio donde las personas, niños o adultos, van pasando y esto es una zona de mero tránsito. Y esto no es exactamente así. No es exactamente así en ninguna parte del territorio mexicano, pero especialmente en el estado de Chiapas y especialmente en la región del Soconusco, que es la costa de Chiapas, tradicionalmente también ha sido un lugar de destino de la población migrante. Y ahí convivimos evidentemente, sobre todo con muchas personas guatemaltecas, pero también del resto de Centroamérica y otros lugares del mundo. Pero por ejemplo, cuando se trata de niños y esto, que se quedan ahí a trabajar, son empleados, ¿cómo sobreviven? ¿Se quedan en el DIF? ¿Qué pasa con ellos? También tenemos un problema muy serio de niñez no acompañada, que está en situación de abandono, evidentemente, ¿no? Que está en la calle y sobreviviendo de cualquier forma, o otro tipo de fenómeno como pueden ser las adolescentes, incluso niñas guatemaltecas de condición indígena, que llegan a la región al trabajo fundamentalmente doméstico, pero también agrícola, ¿no? al trabajo en los campos, sí, y que trabajan prácticamente sin derechos reconocidos, ¿no? Y en unas condiciones, por lo tanto, de falta absoluta de garantías y de condiciones dignas para su desarrollo como niñas y adolescentes que siguen siendo, por mucho que vengan a trabajar, ¿no? Es un escenario donde se cruzan muchas realidades y donde, desde luego, la respuesta del Estado nunca está enfocada, como ha dicho Gretchen, determinar el interés superior del niño o de la niña y establecer medidas de protección especial cuando son necesarias. La respuesta siempre es represión. El año pasado México detuvo y deportó aproximadamente a 27.000 niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente, obviamente, de Honduras, El Salvador y Guatemala, también Nicaragua en menor medida. 27.000 niños y niñas sufriendo de esa forma. 27.000. Que además de no ser desde luego de sentido común ni justo para ellas, ¿qué solución es para un país de 120 millones de personas que somos en este país? 27.000 deportados. Sí. Y eso, déjame tomar la cifra que se pone sobre la mesa, es 27.000. Eso respecto al año anterior, ¿fue más, fue menos? Fue más. ¿Cómo estamos? Sí, el año pasado fue más que el año anterior. O sea, ha sido niños y niños no acompañados, ha sido en crecimiento, básicamente, bueno, depende por año, pero... ¿Cuánto, más o menos? En crecimiento, o sea, por porcentaje, sí. Es que depende también por rangos de edad, pero en algunos de los rangos de edad hasta por 1000%, ¿no? O sea, muchísimo. De deportaciones de México, de Estados Unidos han disminuido.
de Estados Unidos ahorita, como están llegando menos a la frontera, y también porque Estados Unidos ya está listo, entonces está menos visible. Cuando no tenemos niños y niños amontonados, pues ya es diferente, ¿no? Pero sí, menos llegando a Estados Unidos y más siendo deportados. Bueno, dicen que no son deportados de México porque son niños y niños, entonces realmente son repatriados con una atención especial, un acompañamiento, ¿no? Pero de todas formas están siendo removidos del país a su país de origen. Pues sigue siendo cifras muy altas, 27,000 es una cifra realmente importante. Se me fue el tiempo, discúlpenme. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Salvador de la Cruz, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Y muchas gracias, Gretchen, como siempre, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en Migración. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien.